Hola chicos, hoy día vamos a ver la experiencia de aprendizaje 8, actividad número 10. Determinamos las emisiones de dióxido de carbono equivalente. Y ahí está su símbolo, ¿no? CO2, E y la letra Q, que significa equivalente. Bien, acá nos están dando una pequeña definición de huella de carbono, así que esa lectura ya les dejo para ustedes. Muy bien, vamos a continuar con la situación número 1. Nos dice, ahora, calculemos la cantidad de emisión de CO2 equivalente que se genera al preparar los alimentos para festividad en fin de año. Se tiene la información, por un lado, de la cantidad, aquí tenemos una información, la cantidad de CO2 equivalente producida por la quema de 1 kilogramo de leña, ¿sí? Están en una feria, en una festividad y van a quemar leña, que es igual a 0,03 kilogramos más el doble de la cantidad de CO2 equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatt. Y por otro lado, ¿sí? Diferente, otro dato diferente, la diferencia entre la cantidad de CO2 equivalente que genera al quemar leña y el CO2 equivalente que se genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. ¿Cuál, nos están preguntando, es la cantidad de emisiones de CO2 equivalente que se produce al cocinar alimentos con 1 kilowatt de consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad de emisión que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña? Bien. Entonces, si hacemos así nomás, simplemente como que no se entiende mucho, ¿no? Porque son varios datos que nos han dado. Entonces, vamos a plantearlo y hoy día vamos a utilizar sistema de ecuaciones. Primero vamos a comprender la situación. ¿Qué significa la huella de carbono? ¿Sí? Nos vamos a poner en contexto. Es un indicador ambiental que indica el volumen total de gases de efecto invernadero que producen las actividades económicas y cotidianas en el ser humano, del ser humano. ¿Sí? Entonces, claro, en una festividad obviamente vamos a medir la huella de carbono. ¿En qué unidades se mide? Se expresa en unidades de carbono equivalente, CO2 equivalente. ¿Qué significa cantidad de carbono equivalente? Es una medida universal en todo el mundo, utilizada para indicar en términos de CO2 el equivalente de cada uno de los gases de efecto invernadero con respecto a su potencial de calentamiento global. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve el carbón equivalente? Básicamente para poder estudiar cuánta contaminación de CO2 hay para evitarlo, para tratar de que no sea mucha contaminación. D. ¿Qué datos nos proporciona la situación? Bien, y acá los datos que te he subrayado. Si lo encuentras en el mismo texto. Por acá el primer texto que te subrayé, la primera frase, y por acá la segunda frase. Esos dos son los datos. ¿Qué nos pide hallar las preguntas en la situación? Bien, lo que nos va a pedir son los que están en la interrogante. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de CO2? De uno, que era quemando leña y el consumo de eléctrico, y el otro era solamente de la cocina. Bien, transformamos los datos a expresiones algebraicas, ¿sí? Vamos a transformar los datos que tenemos anteriormente, o sea, este texto de acá, en expresiones algebraicas. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Primero, hay que representar con una letra las variables identificadas. ¿Qué letra vamos a usar? Ustedes siempre han visto que la mayoría de veces se utiliza X y Y. Si hay 3, sería el Z también. Entonces, X, Y, Z. ¿Sí? La mayoría de veces utiliza X y Y. A veces utilizan A y B y C, ¿no? Nosotros vamos a utilizar X y Y. X para determinar a la primera, mira, la cantidad de emisiones de CO2 es producidas por la quema de 1 kilogramo de leña. O sea, lo que tenemos acá de el primer dato. ¿De dónde ha salido eso? Del texto. Por acá está. Aquí está. ¿Sí? No le he sacado del bolsillo. Ahí está. Y la segunda, lo más probable es que salga de acá. El Y. Hasta aquí. ¿Sí? Ahí está. Eso sería Y. Vamos a ver, mira. Y es la cantidad de CO2 equivalente producido por el consumo eléctrico de 1 kilowatt. El otro, de leña, consumo eléctrico. ¿Sí? Variables X y Y. ¿Todos tus compañeros habrán asignado las mismas letras a las variables? A ver, ¿qué crees? ¿Todos tus compañeros habrán hecho igual? ¿Le habrán puesto X y Y? No necesariamente, ¿no? De repente por ahí uno ha utilizado A y B. Nosotros también podríamos hacer con A y con B, pero vamos a usar X y Y. Es lo más probable porque son letras que usamos con mayor frecuencia. O sea, la mayoría de tu salón seguramente ha utilizado X y Y. C. Escribe la expresión algebraica que representa los enunciados de la siguiente tabla. Para ello considera las letras que elegiste para representar las variables. Bien,
Entonces, acá tenemos X, que es la cantidad de emisiones de CO2 equivalente producida por la quema de 1 kilogramo de leña. Bien, vamos a leer, mira, la cantidad de emisiones de CO2 producidas por la quema de 1 kilogramo de leña. Oye, ¿qué cosa es? El X, pues, te lo acabo de leer, ¿sí o no? ¿A qué se refiere con es? Igualdad. Entonces, X igual. Ahí está, ¿ves? Igual. X igual. Ahora, esta segunda parte seguro va a aparecer seguido del texto, mira. Es igual a 0,03 kilogramos más 0,03 más el doble, o sea, ¿dos veces qué? La cantidad de CO2 equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatt. Y eso es lo mismo que Y, mira, la cantidad de CO2 producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatt. Entonces, esto sería 2Y. Aquí está, 2Y. ¿Ves? Entonces, de esa forma se ha planteado esta ecuación, leyendo esto nada más. De la misma forma vamos a plantear el segundo enunciado. Vamos a ponerlo en una ecuación. Dice, la diferencia. ¿A qué se refiere diferencia? A la resta. ¿Sí? La diferencia es una resta. La diferencia entre la cantidad de emisiones de CO2 que se genera al quemar leña, ¿esto quién es? ¿Quién es, jóvenes? Es el X. Entonces, como es la diferencia, sería esto que es X menos el CO2 que se genera por el consumo eléctrico de energía, por el consumo de energía. Listo. ¿Esto quién es? Y, X menos Y. ¿Y qué nos dice? Es. ¿A qué se refiere con es, jóvenes? Igualdad. X menos Y igual. ¿Qué cosa es? 0,44 kilogramos. X menos Y es igual a 0,44. Listo. Planteado las dos ecuaciones. Bien, tomamos en cuenta que, entonces cuando tenemos dos ecuaciones, ya sería un sistema. Acuérdate que un sistema viene a ser un conjunto, ¿sí? Dice, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones. Listo. Más o menos de esta forma es la que debamos escribir. Date cuenta cómo es este sistema. Las variables X y Y se encuentran en el lado del miembro izquierdo. Acá también, en el miembro izquierdo. Y el miembro derecho, ¿quiénes se encuentran? Números enteros. Pueden ser números decimales. Pero la cosa es que no se encuentren en este lado derecho alguna variable. Mira tú lo que tienes. X menos Y está en el lado izquierdo, acá están las variables, y en el lado derecho se encuentran los números. Pero acá no, mira, acá tienes X, que es una variable, y acá tienes un número, pero otra variable. Esta variable tiene que estar en el lado izquierdo. Si está como más 2y, va a pasar al otro lado como menos 2y. X menos 2y es igual a 0,03. Y ahí recién va a tener esta forma. Las variables al lado izquierdo y los números al lado derecho. Bien, entonces, expresa el sistema de ecuaciones que representa la situación anterior. Vamos a hacer esto, lo vamos a convertir en un sistema de ecuaciones. Y aquí está. Esto es lo que teníamos y esto es como nos queda. Esto sería la ecuación número 1 y esto sería nuestra ecuación número 2. Listo. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. ¿Qué método o estrategia utilizarás para resolver los sistemas de ecuaciones? ¿Por qué? Por reducción, porque se nos da un procedimiento más sencillo. Describe ojo, los métodos se encuentran en la parte de abajo del PDF. Por reducción no es el único método, hay más métodos. Describe los pasos o procedimientos a seguir según el método o estrategia elegida para resolver la situación. ¿Sí? También se encuentra en la parte de abajo. Lo he copiado tal como está. Bien, entonces vamos a resolver este punto 1, punto 2, punto 3. En estos tres puntos nos piden hallar cuánto vale X, cuánto vale Y. De acá. Cuánto vale X, cuánto vale Y de estas dos ecuaciones. Así que vamos a hacer y nos vamos a quedar aquí. Y luego volvemos otra vuelta al PDF. Vamos a hallar los valores de X y de Y por el método por reducción. ¿Por qué escojo este método? Porque este es el método que más fácil se va a hacer. Acá simplemente tengo dos ecuaciones y dos variables, X y Y. Pero cuando tenemos tres ecuaciones, 1, 2, 3, por ejemplo acá tenemos X, Y y Z, son tres variables. Con esa, por ejemplo, si hacemos con el método de sustitución, se nos va a hacer demasiado extenso. ¿Sí? Es por eso que yo siempre, así sea de dos ecuaciones con dos variables, utilizo convenientemente el método por reducción. Nos están dando la oportunidad de utilizar este método, así que vamos a emplear este método. ¿Sí?
Por eso yo te recomiendo que te aprendas el método de reducción para que puedas hacer con 3 ecuaciones y 3 variables. Primero nos dice el primer paso, ajustar los coeficientes. ¿A qué se refiere con ajustar los coeficientes? A que dos de estas variables, a que las variables x o y van a tener el mismo coeficiente, x o y, cualquiera de los dos. Entonces aquí va a venir tu habilidad, ¿sí? Vas a observar, ¿cuál prefiero tomar, el x o el y? ¿El x o el y? ¿Cuál de los dos? Oye, el x se ven igualitos, ¿no? Mira, se ven igualitos. Entonces, con el x vas a trabajar primeramente. ¿Qué vas a hacer con el x? Lo voy a eliminar. Sí, se va a eliminar. ¿Cómo lo elimino? Mira, nos dice ajustar los coeficientes. ¿A qué se refiere con ajustar los coeficientes? Por acá copio el primero, ¿qué te parece? O este, cualquiera. ¿Sí? Copio x menos 2y es igual 0,03. Ahora voy a copiar este acá. Acuérdate que los x son iguales, pero antes de copiarlo, solamente voy a hacer un paso. Estos están igualitos, ¿sí o no? Entonces voy a multiplicarlo a todo por menos. ¿Qué va a hacer? Todos van a cambiar de signo, todos. Si es más x, se va a convertir menos x. Si es menos y, se va a hacer más y. Esto es igual. Si es 0,44, se va a hacer menos 0,44. Acuérdate, en tu cabeza tiene que estar, profesor, se va a eliminar la variable x. Se va a eliminar la variable x. Claro. Ahora el segundo paso nos dice que tenemos que sumar las ecuaciones. Tengo dos ecuaciones, es como sumar números nada más. Pero hay que respetar la igualdad. En este miembro se suma acá, igual. Y en este miembro se suma ahí. Vamos a sumar hacia abajo, así. Mira, x con menos x se van a hacer, es como decir 5 menos 5 se va a hacer 0. Menos 2y más y menos y. Y con menos 2y menos y. 0,03 menos 0,44 se va a hacer menos 0,41. 0 menos y, ¿cuánto es, jóvenes? Menos y nada más, el 0 como si nada. Menos 0,41, bajamos. ¿Qué vamos a hacer? Mira, menos con menos se van a ir y solamente y nos va a quedar igual a 0,41. ¿Te acuerdas que te dije? Grábate en tu cabeza. Voy a eliminar el x, voy a eliminar el x. ¿Qué ha pasado? Hemos eliminado el x. Mira esto. Se ha eliminado. Qué bonito, ¿no? Listo, se ha eliminado. Pero necesito yo también hallar el x. Para eso voy a utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Cuál lo ve más bonito? Este, ¿no? Entonces voy a utilizar la ecuación 2. Cualquiera puedes usar. Entonces, x menos y es igual a 0,44. X menos y es igual a 0,44. ¿Tengo el valor de x? Todavía no. Tengo el valor de y, si está, mira, 0,41. 0,41 es igual a 0,44. El 0,41 al momento de pasar al otro miembro pasa como positivo y se va a sumar con 0,44. La suma nos va a salir 0,85. Listo. Y ya tendríamos los dos valores. ¿Sí? Como te vuelvo a repetir, te recomiendo que te aprendas el método por reducción. Va a ser más sencillo aplicar esto cuando tenemos 3 ecuaciones y 3 variables, en vez que el método por sustitución. Muy bien. Continuamos con el ejercicio 4. Dice, luego de tener el resultado de las variables, es decir, los resultados de x y de y, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de CO2 que se produce al cocinar alimentos con 1 kilowatt de consumo eléctrico? Jóvenes, ¿esto qué viene a ser? Viene a ser x, pues, ¿no? La cantidad de emisiones de CO2 producidas por la quema de 1 kilogramo de leña eso era y, ¿no? Bien, nos piden estos dos, están en las preguntas, aquí está, mira, la primera pregunta y la segunda pregunta seguida. Entonces, justo eso nos pide. La segunda pregunta, que está acá en la parte de abajo, nos dice, la cantidad de emisiones de CO2 equivalentes producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es, ¿eso qué cosa era, jóvenes? El X, pero lo acabamos de hallar en la pizarra, 0,85. Y la primera pregunta en este caso, que la han hecho al revés, no sé por qué, la cantidad de CO2 equivalente producido por el consumo eléctrico de 1 kilowatt es, ¿qué cosa era? Y. ¿Y cuánto nos salió el valor de Y? 0,41. Listo, se acabó el problema. Entonces, reflexionamos.
¿Qué significa resolver un sistema de ecuaciones? Entonces, ¿para qué hemos resuelto todo ese sistema de ecuaciones? Para encontrar un valor en común de las incógnitas o de las variables de x y de y. ¿Tendrán solución al sistema de ecuaciones si la representación gráfica de cada ecuación es paralela? Bien, estas ecuaciones jóvenes son ecuaciones lineales, estas de acá. Eso son ecuaciones lineales. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo llevamos a un plano cartesiano nos van a salir rectas, como estas. ¿Sí? Rectas como estas. Pero, claro, esas rectas tienen diferentes pendientes y algunos se intersectan. Cuando se intersectan esta recta en un punto, ese punto es la solución en común que tiene. En el ejercicio anterior, esas rectas se han cruzado y el x y y tenían un punto en común. Ese x y y que nos ha salido eran las respuestas. Ese punto en común eran 0,85 y 0,41. Eran las respuestas. Pero acá dice, se obtienen cuando las rectas se intersectan. Esas rectas se intersectaban del ejercicio anterior. En estas son paralelas. ¿Qué significa paralelismo? Nunca se van a cruzar, nunca se van a intersectar. Es decir, cada uno sigue su camino. Este eres tú, este es ella. Nunca se van a cruzar, ¿sí? Entonces, estas son rectas paralelas. Por lo tanto, no hay solución. C, esta C ya se encuentra solucionada en la parte de abajo, ¿sí? Así que bueno, miramos la solución. Y la pregunta D nos dice, en general, sabemos que el hombre emite huella de carbono de dos maneras, directa e indirecta. La primera se manifiesta cuando exhalamos dióxido de CO2 al aire, es decir, cuando respiramos, ¿no? Inhalamos oxígeno, bueno, aire, y libramos CO2. Esa es la manera directa. Y la manera indirecta es cuando, por ejemplo, nos trasladamos en un taxi, pues el movimiento de este vehículo emite dióxido de carbono. Como se puede observar, dicha emisión es causa de nuestra necesidad y por tanto somos partícipes de dicha emisión, ¿sí? Nosotros mismos somos los que ocasionamos dióxido de carbono. Ante esto, ¿qué reflexión te merece la frase? Si yo sé CO2, dióxido de carbono equivalente que emito en mis actividades diarias, ¿podré saber cómo gestionarlo? Tú mismo respóndete, ¿no? Si sabes eso, ¿qué harías? Yo bueno, acá creo que se ha editado mal. Por eso es la importancia de su, bueno, por eso es la importancia de su estudio, para poder disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Acá no es estadio, ya es estudio, lo he copiado mal. Bien, entonces eso sería. De acá tú pregúntate, ¿no? Oye, si esta cosa que hago contamina, pues dejo de hacer un poco menos, ¿no? Si jugaba 3 horas de Free Fire, ya ahora solamente juego 1 hora para evitar el dióxido de carbono equivalente. Entonces ahí tú mismo reflexiona qué podrías hacer para evitar eso. Y acá marcas en las casillas si lograste las experiencias que querías.